Para rellenar nuestros pasteles vamos a hacer un buttercream de merengue suizo y lo vamos a saborizar con Nutella. Una preparación que va a ser exquisita y te va a encantar y es muy sencilla de poder hacer. Vamos a tomar un bowl metálico que nosotros podamos llevar a un baño María y en él vamos a colocar las claras y el azúcar. Agregamos las dos y lo que hacemos ahora es utilizar un batidor de varillas y simplemente vamos a mezclar hasta unificar. Una vez que el azúcar se haya humectado por completo, lo que vamos a hacer es llevar nuestra preparación al baño María. Una vez que ya está, entonces venimos por acá. En nuestra olla lo que vamos a hacer es colocar agua y vamos a calentar hasta que hierva. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el agua que nosotros vamos a colocar nunca tiene que estar en contacto con nuestro bowl, ¿sí? El agua que está en la base nunca tiene que tocar el fondo de nuestro bowl y que solamente sea el vapor el hilo conductor del calor. Vamos a colocar entonces nuestro bowl y de a poco vamos a ir llevando a que tome una temperatura de unos 60 grados nuestra mezcla de claras y azúcar, ¿sí? En esa temperatura los cristales de azúcar se habrán disuelto y nosotros vamos a poder empezar con el batido de nuestro merengue. Van a notar que al principio, cuando nosotros empezamos a calentar la preparación, las claras todavía mantienen el ligue y que la preparación se va a ver un poco densa. Con el correr del tiempo y cuando empieza a tomar temperatura, la preparación se va a aligerar, se va a ver un poco más líquida y los cristales de azúcar se habrán disuelto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no dejar nunca de remover el fondo para estar en movimiento constante de nuestra preparación. No es necesario que nosotros en este paso hagamos un batido enérgico, solamente necesitamos mover el fondo para que no coagulen las claras. Como ven, el agua ya empezó a calentar, ya sale bastante cantidad de vapor, entonces van a notar que mis claras ya comienzan a verse un poco más líquidas, no se ve tan denso. Entonces en este momento voy a empezar a mover un poquito más la preparación, pero no batiendo. La temperatura que tiene que alcanzar es de unos 60 grados y la voy a estar controlando con un termómetro. Si ustedes no cuentan con un termómetro, tranquilamente lo pueden hacer y cuando estemos en la temperatura indicada les voy a mostrar cómo lo van a reconocer. Vean ya lo líquido que está mi preparación, ya no tiene ese ligue tan pesado. Entonces ahora hay que estar controlando más de cerca porque nos acercamos a la temperatura ya donde las claras pueden llegar a coagular. Ya en este paso lo que voy a hacer es apagar el agua y vamos a estar removiendo constantemente. Cuando ya llegamos a la temperatura, simplemente lo vamos a sacar de nuestro bowl y sin dejar de remover, porque nuestra preparación en el fondo está caliente, vamos a ir entonces directamente a nuestra batidora, ¿sí? De acá entonces vamos a agregar directamente nuestra preparación. Y les había prometido que les iba a mostrar cómo ustedes tenían que reconocer entonces si no tenían ningún cristal. Yo acá me dejé un poquito nada más para que vean cómo se ve la preparación. Ven que se ve translúcida y en mis dedos no se ve ningún cristal del azúcar, ¿sí? En este paso es que nosotros vamos a volcar entonces la preparación en nuestro recipiente, no antes, porque si no nuestro merengue no se va a formar. Cuando agregamos las claras a la batidora, lo que vamos a hacer es comenzar a batir a una velocidad entre 4 y 7. Vamos a batir por unos 4 a 8 minutos aproximadamente hasta que nuestro bowl esté a temperatura ambiente y las claras, o el merengue mejor dicho, esté bien montado.
Cuando nuestro merengue ya está listo, simplemente vamos a apagar nuestra batidora. Y como pueden ver, el pico que nos queda de nuestro merengue es un pico que está bien montado y que mantiene todavía cierta elasticidad, que es lo que nosotros necesitamos para poder incorporar ahora nuestra mantequilla. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es cambiar nuestro batidor de globo y lo vamos a reemplazar entonces por el accesorio de la lira o la pala o paleta, de acuerdo a cómo ustedes lo conozcan, simplemente para evitar, ¿sí?, que nuestro buttercream incorpore demasiado aire. Si ustedes quisieran, por ejemplo, decorar un lemon pie o hacer alguna torta alpina, tranquilamente con este merengue ya ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Si lo quieren hacer mucho más blanco, incluso le pueden agregar unas gotitas de limón. Eso les va a ayudar a blanquear un poco más el merengue. Una vez que ya tenemos entonces nuestro merengue listo, vamos a empezar a integrar nuestra mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente. Eso quiere decir que no tiene que estar ni fría ni tampoco muy blanda. En cubitos les voy a mostrar como nosotros vemos acá, que mantiene todavía un poco la elasticidad de la misma manteca o de la mantequilla. Lo que vamos a hacer es empezar a integrarla con nuestra pala. Agregamos algunos pedacitos primero. Y entonces comenzamos ahora a ir mezclando. Vamos a ir añadiendo siempre en pequeñas tandas toda nuestra mantequilla, siempre esperando que se integre primero lo anterior. Esperamos 30 segundos y agregamos una nueva tanda de mantequilla. Tienen que tener en cuenta que el merengue sí o sí tiene que estar a temperatura ambiente cuando empezamos a añadir nuestra mantequilla. Si está todavía caliente, lo que va a pasar es que se va a disolver nuestra mantequilla, se va a hacer líquida y entonces vamos a estar en serios problemas. Y agregamos entonces ya nuestra última parte de mantequilla. Y en este paso puede parecer que nuestra crema de manteca se quiere cortar y es normal que suceda eso. Simplemente con 2 o 3 minutos más de batido se va a integrar por completo. Vamos a bajar un poco las paredes del bowl. Así se integra todo bien por completo. Voy a aprovechar también para raspar un poco la parte de abajo. Y vean ya cómo nos está quedando nuestra buttercream. Aprovechamos ahora y raspamos bien la base del bowl. Y seguimos entonces mezclando por un minuto más. Cuando ya tenemos completamente nuestra mantequilla integrada, nuestro buttercream está listo, nosotros vamos a saborizarlo. Y para esto voy a estar utilizando Nutella, ¿sí? Una pasta de avellanas tranquilamente también la pueden usar, la pueden hacer de forma casera o utilizar, en este caso, como estoy haciendo yo, con Nutella. Simplemente la vamos a agregar entonces a nuestra batidora. Dejamos por acá y agregamos nuestra pasta de Nutella. Y esto lo vamos a batir nuevamente por un minuto más o hasta que esté completamente integrado. A los 30 segundos lo que hacemos simplemente es frenar nuestra batidora y vamos a raspar bien los bordes para que todo sea integrado correctamente. Y batimos por otros 30 segundos. Cuando terminamos, simplemente quitamos nuestro accesorio y por último terminamos de integrar todo bien los bordes. Raspamos bien abajo la parte
¿sí? Como ven, a veces queda un poco del buttercream sin integrar. Entonces, si hacemos este movimiento bien desde abajo, lo vamos a poder integrar completamente. Y así ya tenemos listo entonces nuestro buttercream de merengue suizo con un sabor exquisito a Nutella, así que a practicarlo y hacerlo para tus pasteles.